I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. But my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Incluso para leer las redes sociales. Escribo mucho en ellas y no las leo mucho porque me insultan mucho. Aristóteles, el astagirita, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, el único hombre capaz de crear una escuela pública y ser acusado de impiedad a la vez. El alma para Aristóteles es el principio de la vida, y mientras que Platón pensaba que el alma era inmortal y eterna, para Aristóteles el alma dejaba de existir cuando nosotros dejamos de existir. La concepción de Aristóteles acerca del alma es la primera distinción importante en este campo. Él dice que los seres animados nos diferenciamos de los seres inanimados porque nosotros tenemos un alma que nos otorga vida. Esta alma está compuesta de materia y forma, donde la materia vendría siendo potencia y la forma vendría siendo átomo. El alma es principio de vida y esta posee capacidades. De primero encontramos el carácter vegetativo, cuyas capacidades vendrían siendo el nacer, nutrirse y desarrollarse. De segundo encontramos el carácter sensitivo y motor, lo que lo diferencia del primero es la sensación y el movimiento. De tercero tenemos el carácter intelectivo. Acá sus características o capacidades vendrían siendo el conocimiento, la deliberación y la elección. Ahora queremos ejemplificar un poco las diferencias que hay entre estos tres tipos de alma. Según Aristóteles, hay algo en común entre las plantas, los animales y los seres humanos. Claro, también hay diferencias. Pero bueno, ¿en qué se puede parecer un ser humano a un vegetal? Las plantas pueden crecer y se pueden reproducir, tienen vida, así que tendrán un tipo de alma acorde a estas funciones. Esta alma se llama alma vegetativa. El alma vegetativa básicamente se destaca por regular las actividades biológicas, causa el crecimiento y preside la reproducción, la cual es el fin de todas las formas de vida finitas. Los vegetales tienden a reproducirse para perpetuarse en el mundo y de lo contrario se extinguirían. ¿Y entonces qué hay de los animales?, te preguntarás. Pues pueden crecer y se pueden reproducir, sí, pero esto significa que poseen funciones del alma vegetativa, pero pueden hacer más cosas. Los animales pueden percibir sensaciones. Si cortas una espinaca, la espinaca no siente absolutamente nada, pero un animal sí siente, tiene apetito, tiene deseos. Este segundo tipo de alma se le llama alma sensitiva. La primera función del alma sensitiva es la sensación. En efecto, los animales tienen sentidos que les permiten captar e interpretar la realidad. Además, Aristóteles reconocerá la sensación que ésta proviene de la fantasía, la producción de imágenes y la memoria, todo un adelanto para su época. Aristóteles nos dirá que los animales tienen movimiento, sensaciones y sienten placer o dolor, y que de esta experiencia se derivan los deseos. Los animales desean lo placentero y huyen de lo doloroso. Y bueno, vamos ahora con los humanos. Nosotros podemos crecer y reproducirnos, al igual que los vegetales, y tenemos sensaciones al igual que los animales, pero además nosotros tenemos facultades cognitivas o racionales. La mayoría de nosotros podemos pensar, hacer juicios y usamos el intelecto, así que los seres humanos, además de tener alma vegetativa y sensitiva, tenemos el alma racional e intelectiva. El alma, la que se refiere a Aristóteles, no es inmortal, distingue entre un intelecto agente, que todo lo conoce, y un intelecto paciente. El conocimiento comienza a través de la experiencia. Cuando un objeto, el intelecto agente proyecta sobre el intelecto paciente lo universal de aquello que estoy conociendo. Por ejemplo, si veo una silla, el intelecto agente proyecta sobre el intelecto paciente que es eso que estoy viendo, es una silla, es universal. Posterior a esto, uno de los temas que trae a colisión este destacado filósofo es la sustancia. Para Aristóteles, la sustancia es la forma privilegiada del ser. El ser se dice de muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia. O sea, como aquello que no se da en un sujeto, sino que es ello mismo el sujeto. Las otras formas de ser se dan necesariamente en la sustancia, y Aristóteles las llama accidentes. Por otra parte, Aristóteles distingue entre sustancias primeras y sustancias segundas, siendo las sustancias primeras sujetos individuales, concretos, compuestos de materia y forma, mientras las sustancias segundas son los géneros, las especies, que tienen un carácter universal, y por ello abarcan una multitud de sustancias primeras. Por ejemplo, una sustancia primera sería Falcao, un individuo concreto. Una sustancia segunda sería el género, el ser humano o la especie animal. Chamo, y es que si un ser antes no se movía y ahora sí se mueve, quiere decir que antes no tenía la capacidad o el poder de moverse, tenía la potencia del movimiento. Y cuando ya ha realizado el movimiento decimos que esa potencialidad se ha actualizado. O sea, que está en acto. Si no existiera la potencialidad, los seres permanecerían siempre inalterables. Es decir, que sería imposible cualquier cambio o movimiento. Así pues, en todo ser podemos distinguir lo que ese ser ya es, o sea, el acto, lo que ese ser puede llegar a ser, pero todavía no es, o sea, la potencia. Un ejemplo de eso sería una semilla, que es un árbol, o una planta en potencia. Un niño es un hombre en potencia. Cuando nos encontramos ante este árbol o ante este hombre adulto, decimos que las potencialidades de la semilla y del niño, respectivamente, se han actualizado. Pero, ¿cuáles vendrían siendo los aportes que Aristóteles dejó enmarcado en la historia y la psicología? Y bueno, para darle respuesta a esta pregunta, cabe decir que uno de los impulsores de la psicología fue Aristóteles. Este refería a que no había un mundo platónico,
biológico, tampoco un mundo de inteligencia, ni mucho menos de la sensibilidad. Esto opinaba que para poder estudiar psicología se necesitaba conocer la psique, definiendo la psique como el conjunto de capacidades de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes, y precisaba que todo lo que tiene el alma tiene psique. Es por esta razón que él sostenía que existen tres tipos de psique: vegetativa, que es de la planta; sensitiva, que es de los animales; racional, la del hombre. Está basada en los 5 sentidos: gusto, tacto, oído, vista y olfato. Él decía que la psique es el principio de todo. Gracias a ella relacionamos y eso es lo que le da vida al cuerpo. Esta es una comparación y expresaba la idea de que nuestra mente al nacer era como una tabla rasa, carece de conocimientos, ideales, innatas, y todo depende del aprendizaje. Afirmaba que los métodos de motivación eran guiados por los polos, agrado y desagrado, pero hablando de esta postura, cabe decir que él opinaba que nuestra mente siempre nos guía hacia el agrado y rechaza completamente el desagrado o trata de evitarlo. Y para poder entender esto un poco más, podemos decir que la meta o el objetivo de una motivación es la felicidad y que ésta se obtiene buscando el autoperfeccionamiento. No obstante, Aristóteles implementó un método en los inicios de la psicología. A este método se le conoce como el método aristotélico, el cual dividía en 3 partes: una inducción, que consiste en ver a un comportamiento basándose en la observación del mismo comportamiento para llegar hacia las causas de dicha conducta; la comparación. En esta comparación se compara la psicología animal y la psicología de las personas, hasta llegar a la conclusión de que lo primero se necesita es la aceptación de los demás y después la de nosotros mismos. Y por último, la observación permite hacer una inferencia entre lo que se está viendo y lo que se percibe de uno mismo. A continuación voy a hablarles sobre los procesos de la psicología aristotélica, o la psicología que Aristóteles nos implanta. Para empezar tenemos el proceso del conocimiento. Este recurre a los 5 sentidos y no se emplea para nada la intuición. Esto es tal y como conocemos las cosas. También tenemos el proceso de aprendizaje. Existe un concepto de línea de tiempo y se aprende según las leyes aristotélicas. En este proceso se destacan unos conceptos claves que determinan y le dan identidad y originalidad a estos. Como primero tenemos la semejanza, que es la asociación de cosas aprendidas, memorizadas o recordadas. Como segundo tenemos el contraste, que es la asociación de imágenes de cosas opuestas, o sea, de contraste. Y por último, continuidad, que es la asociación de cosas que se le dan al mismo lugar y tiempo. Por último tenemos el proceso de motivación personal. Gracias a nuestras fantasías e imaginación surgen nuestros deseos e inclinaciones hacia las cosas. De aquí surge la frustración, que es un deseo no conseguido. Seguido de esto, se destaca el concepto de personalidad, como punto indispensable de este proceso. Personalidad. Se recurre para explicar los hábitos. Estos se forman como una segunda naturaleza, superpuesta a la primera, que sería la biológica. O sea, que desde el punto de vista psicológico, las ideas de Aristóteles han ejercido gran influencia y marcado gran parte de la historia del comportamiento humano a lo largo de las épocas. Pero en resumen, los más grandes aportes de Aristóteles a la psicología vendrían siendo, como primero, la relación entre alma, conocimiento y sensaciones. De segundo, tenemos la creación de métodos de estudios psicológicos. Estos métodos estaban basados en la observación y la comparación. De tercero, tenemos la teoría o hipótesis sobre la personalidad humana. De cuarto, tenemos otras teorías, pero esta vez sobre la motivación humana. De quinto, tenemos los inicios en los estudios del conocimiento y la cognición. Y de sexto, tenemos una sugerencia. Aquí él dice que el alma es intrínseca al... En forma de conclusión, se puede decir que Aristóteles es el inventor del concepto del alma como primer principio, primera fuerza o energía que da origen a la vida, a la sensación y a la intelección. La estructura integrada del plano biológico y reflexivo intelectual del hombre de una manera unitaria y teológica, en virtud de lo cual todas las partes que constituyen el organismo humano están en servicio supremo de que éste emplee su finalidad de supervivencia, integridad y perfeccionamiento y desarrollo individual. Es lo primero que define a Dios como la suprema causa y el motor fundamental del universo. Entre sus obras principales, además de la metafísica como teoría de la causa primera, está su De Anima o de Alma, que es el primer tratado científico de la filosofía y de la psicología. Para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel.